explorando los límites entre la realidad y el misterio. Esto es Sigilos Verbales. Hola y bienvenidos a Sigilos Verbales. Los acompaña su anfitrión Sixto Mejía. En esta entrega estaremos hablando del episodio número 3 del podcast del Dr. Steven Greer. Si esta es la primera vez que estás viendo un video de Sigilos Verbales y estás viendo no has visto más bien la serie de lo que hemos estado hablando, te recomiendo ampliamente que vayas a ver el episodio 1, el 2 y el 3. Las primeras dos entregas fueron declaraciones del Dr. Steven Greer hablando respecto a lo que iba a ocurrir el sábado que acaba de pasar. La tercera entrega es básicamente una traducción al español de el reportaje que entregó News Nation respecto a Jake Barber y la recuperación del ovni en forma de huevo. Y esta entrega es precisamente lo que dice el Dr. Steven Greer un día después de que se publica esta información. Dicho esto, iniciaré con la traducción fiel de lo que es el episodio 3 del Dr. Steven Greer en esta cuarta entrega de lo que es Sigilos Verbales. Muy bien, bienvenidos al episodio 3 del podcast del Dr. Steven Greer. Dr. Greer, es un gusto conectar con usted hoy. Muchas cosas emocionantes están ocurriendo. ¿Cómo está?, le pregunta Michael. Oh, estoy bien. Estuve despierto la mayor parte de la noche lidiando con algunas de las repercusiones del programa de The Tavoy Show que se emitió anoche. Quiero comentar un poco sobre esto. Jake Barber y yo trabajamos juntos y lo conocí hace aproximadamente 1 año y medio, tal vez 20 meses. Es un especialista que también está vinculado a una importante empresa aeroespacial. Ahora bien, sé cuáles son todas sus afiliaciones, aunque él no las reveló. La parte importante de lo que salió a la luz, si eliminamos todo el ruido adicional y la producción del programa News Nation, es que él y un grupo de otras personas están comenzando a dar pequeños pasos para liberar información sobre su participación en la recuperación de vehículos extraterrestres, o lo que ahora se conoce en la terminología gubernamental como NHI, Non-Human Intelligence Craft, naves de inteligencia no humanas. Hay mucho más de lo que se vio en ese episodio. El plan original, para que la gente lo sepa, era recopilar toda la evidencia concreta de estas operaciones. Las naves, los operadores, las ubicaciones, etc. Todo esto se haría de manera anónima, sin revelar quiénes eran por razones de seguridad, operativa y personal, tanto legales como físicas. Como vieron en el programa, algunas personas han sido asesinadas. Él no entró en detalles, pero yo conozco los detalles. Ha habido muertes recientes relacionadas con estas operaciones, personas que intentaban hablar. Estamos en un punto de inflexión, en el que necesitamos que estas personas hablen completamente, sin reservas. Sin embargo, el problema es que el gobierno de los Estados Unidos está rezagado en la implementación de protecciones, órdenes ejecutivas, leyes del Congreso que protejan y creen un camino para que estas operaciones, que han sido manejadas ilegalmente, salgan a la luz sin esfuerzo, sin que las personas involucradas sean procesadas. Necesitan amnistía, protección física y un esfuerzo robusto en la aplicación de la ley, tanto aquí como en el extranjero, para controlar estos proyectos corruptos e ilegales, lo cual es una tarea muy complicada. Hay un equipo separado que estoy asesorando y que está trabajando en esta parte, distinto del equipo de denuncias de Jake Barber, aunque ya los he presentado para que se conozcan. La cuestión aquí radica en la interconexión y en lo que yo llamo el mosaico de la divulgación. Quiero desglosar esto un poco desde mi perspectiva de 35 años en este campo. Al principio cometí muchos errores y aún los cometemos. Somos humanos, somos falibles.
Lo que sucede es que cuando tienes una pieza aquí y otra allá, haces una evaluación basada en la información que tienes, pero nunca es completamente completa, nunca. Lo que hemos estado haciendo con el proyecto de divulgación de Disclosure Project durante un tercio de siglos, porque ya tienen más de 35 años, es recopilar todas estas pequeñas piezas de 1000 puntos de información. Denunciantes a los que he entrevistado y con los que me he reunido en estas décadas, tratando de armar esta imagen, este mosaico. Lo que encontrarás es que alguien como el señor Barber y su equipo estaban involucrados en una operación muy específica. Dentro de esa operación tenían tareas concretas. Él mismo lo dirá, no estaba al tanto de lo que ocurría, por ejemplo, con esas naves después de que las recuperaban. Ha hablado con personas, pero su conocimiento de primera mano es muy limitado. Lo que he tenido que hacer es conectar los puntos de cientos y cientos de este tipo de denunciantes a lo largo de las décadas. Sus visitas a dpiarchive.com encontrará 762 denunciantes listados. Les voy a dejar el link de nuevo, lo estoy dejando en cada episodio. Algunos de sus nombres están redactados porque no han accedido a presentarse públicamente, como lo ha hecho Jake Barber y su equipo. Tendremos un en vivo donde exploraremos el dpiarchive.com y vamos a ver toda la información que tiene Steven Greer dentro de, al igual que luego veremos su plataforma o su aplicación para contacto, pero eso es otro tema. Continúo. El problema es que si solo tienes una parte de la imagen, incluso si has sido un operador, miembro de las fuerzas especiales, en ese mundo durante décadas, no necesariamente conocerás todo el mosaico. Eso es donde surge el problema, y es algo que he visto en muchos de estos denunciantes. A menudo quedan atrapados en un esfuerzo mediático como este, que introduce elementos espurios o material no relacionado que no solo no es útil, sino que perjudica la verdad. Hablaremos de eso. Algo sobre mí, ya sea que me amen o me odien, es que no estoy compitiendo para ser el alcalde de la ciudad loca de la ufología. Solo voy a presentar la verdad tal como es, porque es mi responsabilidad. Estoy aquí en Washington ahora mismo porque tengo reuniones con figuras de la administración entrante. Y hay una responsabilidad más grande: sacar la verdad de una manera que no sea dañina para el futuro de la conciencia humana. Quería darles esa idea. Hay un gran mosaico que hemos creado, pero no fue gracias a una sola fuente, como el caso de Watergate, donde había una fuente conocida como Deep Throat. Aquí no es así, porque esto es demasiado complejo. Se trata de cientos y cientos de personas como el señor Barber y los miembros de su equipo. Eso es lo que el proyecto de divulgación es lo que somos. Tengo que trabajar con muchas personas que están saliendo a las sombras por primera vez. Primero, puedes sentir un miedo palpable en ellos, y con razón. En segundo lugar, solo pueden hablar de lo que saben, pero si caen bajo la influencia de personas que por las razones que sean quieren hacer un espectáculo sobre esto, cosa que por cierto yo desaconsejé específicamente, el problema es que estos individuos tienen sus propias ideas y no son mis empleados. Consultamos, discutimos y tenemos diferencias, así son los humanos. El problema surge cuando esto se convierte en lo que llamo captura. Uso el término captura para describir cuando algo legítimo sale a la luz y luego es influenciado indebidamente, ya sea en medios académicos, gubernamentales o de otro tipo, para alterar los resultados. Un ejemplo famoso de esto es el Comité Condon en 1969, que cerró el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea a través de la influencia de la CIA. Este comité llegó a una conclusión predeterminada, que no había nada que investigar. Esto está probado en documentos de la CIA que tenemos en nuestros archivos. Este tipo de captura también ocurre en los medios.
Hay captura mediática, captura académica, captura gubernamental e incluso manipulación de miembros del Congreso y presidentes. He presenciado personalmente todo esto y no es algo agradable. Es desalentador cuando sucede, pero no sorprendente. Desafortunadamente no es algo nuevo. En cuanto a los medios, hay entidades menores como tabloides que comienzan a involucrarse y que pueden estar configuradas como una fachada para operaciones de inteligencia con el objetivo de capturar información, distorsionarla, alterada o asegurarse de que sea desacreditada. Por ejemplo, sabemos por Bill Graham, quien trabajó muy de cerca con el National Enquirer, que el fundador de ese tabloide estaba en los programas de guerra psicológica de la CIA y recibió financiamiento de la mafia para establecerlo. Esto es un hecho documentado. El National Enquirer fue elegido como el medio al que se enviaban revelaciones relacionadas con ovnis, incluso material legítimo, porque su reputación estaba tan desacreditada que, al asociar el tema con el tabloide, se neutralizaba automáticamente. Esto es parte del juego y quería ofrecerles una perspectiva histórica. En este caso particular, lo importante es que hay un grupo de denunciantes que han trabajado directamente en estos programas de recuperación y en otras áreas. Por ejemplo, ese metraje específico de un objeto en forma de huevo que ellos afirman que no es humano y extraterrestre, sabemos que definitivamente hay formas de vidas extraterrestres pequeñas, de entre 60 y 90 centímetros de altura, que viajan en estas naves perladas. No solo pintura blanca. Cuando decimos naves perladas, nos referimos a un material muy inusual. Estas naves no son grandes, tienen entre 6 y 8 metros de diámetro, pero si mides poco menos de 1 metro de altura, es un tamaño adecuado. Para mí, que mido 1,93, sería como estar en un disco de 12 metros de diámetro. Sabemos que este tipo de nave de inteligencia no humana, por sus siglas en inglés NHI o nave extraterrestre. Sin embargo, la confusión surge cuando en el programa afirmaron que esta nave es similar a la que los pilotos de la Marina capturaron, que era blanca. Pero esto refleja la falta de investigación y conocimiento de los productores del programa. Esa nave en particular provenía de Skunk Works de Lockheed Martin y fue hecha por humanos. Así que recuerda que hay naves que no son humanas. Y luego están las imitaciones, los duplicados que se han creado intencionalmente para llevar a cabo operaciones de engaño o falsas banderas. Estas naves fabricadas por humanos son actualmente indistinguibles de las naves no humanas o extraterrestres. Ojo, tampoco él está garantizando que la nave que se mostró en el programa no es de origen humano o no es de origen extraterrestre. Simplemente lo que él dice es que en estos momentos no hay manera de garantizar que no sea humana. Y malamente compararon esto con el que había capturado la Marina, que sí era blanco y que sí, obviamente por el color, en cuanto a la investigación del Dr. Steven Greer y todo lo que ella sabe, era hecha por humanos por parte de Skunk Works o de Lockheed Martin. Les estoy dando esta información para ofrecerles una perspectiva mientras analizamos lo que se presentó en este programa y parte de la desinformación contenida en él. Este punto en particular es clave, y cualquiera que esté familiarizado con el material, como Michael Tratt y otros que han estudiado las recuperaciones hechas por humanos frente a los extraterrestres, lo entenderá. Tal como dijo Jake, a menudo estarás en una misión de recuperación de una tecnología avanzada, como una nave antigravedad proveniente de Skunk Works de Lockheed, Northrop Grumman o Raytheon. Cuando estas naves tienen fallos, hay un equipo de recuperación idéntico al que se usa para las naves extraterrestres, porque ambas operaciones están al mismo nivel de clasificación. Los integrantes de Delta Force y otras fuerzas especiales son quienes participan en estas misiones.
He tenido el privilegio de entrevistar a muchos de ellos, incluyendo a Jake Barber. Recientemente, tuvimos un testigo que planeaba presentarse el año pasado, en 2023, en nuestro evento del National Press Club. Este testigo formaba parte de un equipo de recuperación en una zona diferente de la que opera Jake, específicamente en el campo de pruebas del norte de Nevada. En nuestro archivo puedes encontrar información sobre él. Planeaba testificar ante el Congreso y también ante AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en el Dominio Aeroespacial. Sin embargo, fue amenazado por personas que querían que permaneciera en silencio. Colocaron, me van a banear, pero básicamente colocaron ese tipo de archivos para adultos de personas pequeñitas en su teléfono y en sus computadoras, y le dijeron: te enviaremos a prisión de por vida si das un paso más junto al Dr. Greer. Voy a repetir lo que estaba diciendo el Dr. Greer. Una persona que iba a salir a la luz con información fue amenazada de que sería encarcelada por andar teniendo cosas de adultos, de niños pequeños en su celular y en su información si da un paso más. Espero me esté dando a entender. Y no es que fuera culpable de eso, sino que pues con la tecnología y cuando tienes acceso a este tipo de cosas, que te metan información o te saquen información, es muy fácil. Esto sucede todo el tiempo, continúa el Dr. Greer. Estas personas deberían ser arrestadas por intimidación de testigos. Los denunciantes están exponiendo una operación criminal. En otras palabras, esas operaciones que Jake y que otros mencionan son completamente desconocidas y no supervisadas por el presidente ni el Congreso. Estas son a priori empresas criminales. Esto puede ser demostrado en cualquier tribunal. Lo que esto significa es que hasta que el gobierno de los Estados Unidos reciba suficientes informes de inteligencia y enfoquen para abordar esta situación, estos valientes hombres como Jake Barber y su equipo están en gran riesgo. El gobierno, el Congreso y la Casa Blanca han fallado en avanzar con lo que recomendamos al presidente Bill Clinton en 1994 y 1995. Se está progresando. He visto borradores de órdenes ejecutivas en lo que estamos trabajando y están en los escritorios ahora mismo. Los he visto. No diré cómo ni de dónde los obtuve, pero son reales. Estamos avanzando significativamente, pero en el estado actual de las cosas, estas personas están saliendo a la luz con mucha cautela. Originalmente iban a entregarnos toda la información para publicarla en blockchain y que estuviera disponible de manera segura, pero cuando decidieron exponerse personalmente, se volvió algo personal. Permítanme hablarles sobre eso. Tienen familias, hijos, nietos, esposas, amigos y están poniendo en riesgo su libertad. Yo mismo he sido amenazado. Por ejemplo, Lou Elizondo me ha llamado abiertamente terrorista y traidor por lo que hago. Esto consta en registros públicos, por cierto. Existen personas muy hábiles como operativos de desinformación que intimidan o desvían a la gente hacia direcciones poco aconsejables. Cuando alguien nuevo decide hablar, una de mis frustraciones institucionales es que veo lo mismo repetirse una y otra vez, como un ciclo. Alguien empieza a dar un paso adelante y es desviado hacia algún fiasco, como un programa de tabloides o algo similar. Esto es algo que desaconsejo, pero nuevamente no controlo lo que estas personas hacen. Puedo asesorarlos, pero al final ellos tomarán sus propias decisiones. Al final, todos aprendemos de la escuela de los golpes. Constantemente me encuentro en situaciones complicadas debido a quien soy, y cada vez que creo haber aprendido todas las lecciones, aparece una nueva que me golpea de lleno. Esa es la naturaleza de la vida en la Tierra. A menos que seas un ser supremo, no sabes todo. Yo no lo sé, nadie lo sabe, cometerás errores. Lo positivo de todo esto es que,
Aunque hay mucha controversia sobre este objeto en forma de huevo, que por cierto, no era metraje suyo, sino de otra persona involucrada en una operación similar, eso es importante. Hay operadores que han trabajado en proyectos donde han recuperado prácticamente el mismo tipo de nave de inteligencia no humana, en diferentes lugares y momentos. La persona que proporcionó ese metraje no se ha revelado aún. Sé mucho más de lo que puedo compartir en este podcast, pero guardo confidencias que sinceramente no me entusiasma tener que mantener. Pero es el mundo en el que vivo. De la misma manera, no hablaré sobre con quién me reuniré aquí en Washington hasta que esas personas ya no estén en sus cargos. Es un acuerdo basado en la decencia y la ética. La gran noticia aquí es que él confirmó que no solo estas operaciones están en curso, sino que involucra múltiples lugares y utilizan una técnica muy avanzada para derribar naves. Quiero hablar de esto. Mencionó algo llamado psiónicos. Cuando me describió ese programa por primera vez, yo ya sabía de su existencia. Todos han oído hablar del programa de visión remota de la CIA, pero lo que muchos desconocen es que tomaron conceptos de los encuentros cercanos del quinto tipo, C5, que entrenan a las personas para ser embajadores pacíficos de estas civilizaciones. El C5 viene siendo una aplicación que tiene el Dr. Steven Greer, lo pueden descargar ustedes en su celular, donde vienen protocolos de cómo establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. Sé que puede sonar como muy, no manches, ¿no? Es otro tema, quizás lo hablaremos en otro podcast, pero el doctor Steven Greer sube ahí el protocolo de las cosas que él recomienda hacer para poder establecer contacto. Hace años, antes de que el señor Barber estuviera involucrado, comenzaron programas utilizando electrónica, drogas y otras técnicas para entrenar a operadores psiónicos. Estos operadores usaban la conciencia para interactuar con los sistemas electrónicos transdimensionales que forman parte de los sistemas de guía y control de estas naves no humanas, y tuvieron éxito. Barber y otros me han contado que la mayoría de las personas en estos programas terminan muriendo, quedando en coma o sufriendo consecuencias graves debido a la intensidad de los mismos. Sin embargo, quienes sobreviven pueden ser extremadamente precisos. Utilizan una interfaz entre la conciencia y la materia, algo así como una versión amplificada de lo que Elon Musk busca con Neuralink, pero basada en la no localidad de la conciencia y el campo de la conciencia, lo cual ha sido bien documentado y probado. Si no sabes de esto, después de este podcast, mira Close Encounters of the Fifth Kind, Encuentros del Quinto Tipo, disponible en YouTube y otras plataformas. Cambiará tu perspectiva. Desafortunadamente, en lugar de usar esta tecnología de interfaz de conciencia para el contacto pacífico, como hacemos en encuentros cercanos del quinto tipo, ha sido utilizada como un sistema de armas, lo opuesto a nuestros objetivos. La buena noticia es que, ahora que esto está siendo confirmado por miembros de fuerzas especiales, podemos asesorar diciendo, de acuerdo, esto es lo que es posible. Pero en lugar de usarlo para capturar estas naves, o como algunos dicen, involucrarlas o invocarlas, nosotros no invocamos naves extraterrestres o inteligencia no humana. Las invitamos. Es un protocolo diplomático. No es un esfuerzo militar invasivo y forzado. La conciencia detrás de esto es completamente opuesta. Es 180 grados a estos programas diseñados para capturar y controlar estas naves. Básicamente, en esos programas militares se secuestran los sistemas de control de las naves, trayéndolas dentro del alcance y luego golpeándolas con un arma de pulso electromagnético y un arma escalar. Esto provoca que se estrellen o que desciendan de manera controlada, a veces quedando intactas, otras veces destrozándose en pedazos. Conozco todos los detalles de este proceso. Ahora bien, ¿cómo puede una civilización extraterrestre súper avanzada caer en esta trampa? Buena pregunta. Recuerdo que en los años 90, cuando algunos colaboradores de Clinton me preguntaron, si son tan avanzados, ¿cómo es posible que hayamos podido engañarlos y hacer eso? Respondí, porque no son dioses, son seres que cometen errores.
¿qué tan alta es nuestra tasa de éxito en derribarlos? Es decir, ¿de cuántos intentos logramos abatirlos? Es muy baja. Por ejemplo, uno de los sitios donde trabajé con Jake Barber, en helicóptero reportaba que derribaban una o dos naves al año. Sin embargo, hay muchas más naves incrustadas en el espacio-tiempo transdimensional alrededor de la Tierra. No es algo que ocurra todos los días, pero sí sucede. Imagina que tienes una nave pequeña con 3 o 4 extraterrestres, o lo que solíamos llamar entidades biológicas extraterrestres. Si están distraídos, en reposo o simplemente se duermen al volante, puede suceder que una señal invasiva que combina pensamiento consciente con tecnología avanzada interfiera con ellos. En el universo cuántico entrelazado, esta señal lo puede desorientar. Este fundamento que mezcla conciencia y tecnología es también la base de las iniciativas del contacto de quinto tipo, del C5. Jake Barber y su equipo están muy interesados en validar ante el público que esto se basa en ciencia real y eventos reales. Si ves la película Encuentros cercanos del quinto tipo, notarás que hemos tenido encuentros cercanos y personales con seres extraterrestres que se teletransportan cerca de nosotros durante las sesiones C5. En la película incluso verás imágenes de estos encuentros. Esto ha sido conocido en la comunidad de inteligencia desde que inicié este proyecto públicamente en 1990. Puedo decir que una de las principales razones por las que el general Stu Bilbine y otros involucrados en programas de visión remota y ovnis me ofrecieron $2,000 millones en 1990 fue porque quería que abandonara mi propósito y me uniera a su equipo. Era una oferta seria. La gente me dice, estás bromeando. Y respondo, no. Ellos sabían que habíamos descifrado la piedra Rosetta para establecer contacto y querían a alguien como yo, un médico con conocimiento del cerebro y del cuerpo, que además dominara estas técnicas de conciencia para trabajar con ellos. No para la paz, sino con fines militares. Elegí la paz en lugar del enfoque militar. Pero aquellos atrapados en estos proyectos secretos no tienen elección. Les dicen qué hacer y simplemente responden, sí señor. Lo que también debemos hacer es apoyar a estos operadores psiónicos. Por ejemplo, llevamos a Jake Barber y tal vez a otro miembro de su equipo a Joshua Tree en julio del 2024 para realizar un C5. Estamos tratando de modelar este enfoque pero desde una manera no agresiva. Aún queda mucho que aprender por parte de su equipo. No los invocamos como si fueran sirvientes, no como un mayordomo que responde al llamado de un aristócrata. En lugar de eso, los invitamos con la condición de que se presenten de una manera segura y adecuada para el tiempo y lugar. También les comunicamos que la Tierra es un campo armado con sistemas de armas avanzadas que los pueden atacar. Ahora, permítanme pasar a otro punto que fue un error enorme en el programa. Hablaron sobre una nave en forma de huevo que llegó y mencionaron que hubo un combate aéreo con otra nave. No eran dos naves NHI o de inteligencia no humana. Era una nave extraterrestre y una fabricada por humanos. Un disco de los de Skunk Works de Lockheed que fue desplegado para interceptarla y derribarla. Esto es absolutamente cierto. Personas de mi equipo, como Raven y otros, han visto esto durante 25 o 30 años. Sí lo he visto una vez, lo he visto 1000 veces. Invitamos a una nave a acercarse y aviones convencionales junto con estos extraños ovnis o UAPs fabricados por humanos llegan al lugar. Entonces el objeto extraterrestre, al ser alertado de que esto podría suceder, desaparece o se desmaterializa. Esto lo hemos presenciado literalmente miles de veces en los últimos 35 años. Creo que también hay una curva de aprendizaje para entender que hay múltiples cosas ocurriendo al mismo tiempo. Tienes la dimensión humana, las naves y seres extraterrestres no humanos. Y luego tienes estas operaciones oscuras que necesitan ser desmanteladas de inmediato. Estas operaciones están incluidas en nuestras recomendaciones de órdenes ejecutivas, que sugieren desactivar esos sistemas de armas y pivotar hacia un enfoque más diplomático,
oficialmente desde el gobierno de Estados Unidos y también desde otros gobiernos del mundo. Estoy asesorando a líderes de otros países que estamos en un punto donde necesitamos unirnos como un solo pueblo, como una humanidad, para hacer contacto pacífico con estas civilizaciones. Esto debe ser el diálogo, el intercambio cultural y el avance pacífico de la humanidad mientras nos convertimos en una civilización interplanetaria. Es ahí donde necesitamos transformar la espada de los operadores psiónicos en un arado para el avance pacífico. Quería desglosar algunos matices que se mezclaron en el programa y proporcionar claridad. El propósito de este podcast es desmenuzar esto porque este tema va a ganar impulso. Han mostrado una pequeña evidencia y parte de la historia de estas personas, pero esto continuará avanzando. Sé cuál es el plan y cada vez que esto ocurra habrá un eco en la comunidad ovni y en los medios, especialmente en los de menor nivel, que malinterpretarán o distorsionarán las cosas, a veces de manera deliberada. En este caso, no sé si los errores del programa fueron por falta de conocimiento e investigación de los productores o si fue un acto deliberado de desinformación. Podrían ser ambas cosas. No lo sé porque no participé en producción. De hecho, desaconsejé específicamente que se hiciera. Mirando hacia adelante, creo que ese metraje de la recuperación de la nave en forma de huevo es solo la punta de un iceberg enorme que está guardado en un lugar seguro. El plan original era obtener esa información y difundirla por completo a través de redes de celebridades, podcasts, el gobierno de Estados Unidos y otros medios. Pero, debido a que las personas involucradas quisieron presentarse personalmente y atribuirse la información, decidieron ralentizar el proceso, filtrando datos lentamente y observando lo que hacen el gobierno, los medios y el público. Estarán, por así decirlo, lanzando globos de pruebas. Envían un globo, ven qué sucede y si es derribado. Esto es lo que me han contado, y aunque entiendo el enfoque, no es lo que recomendaría. Algunos líderes en Europa y Estados Unidos, muy influyentes, tampoco lo hubieran querido. Sin embargo, eso no es mi decisión. No soy yo quien podría ser arrestado o asesinado por estar involucrado en una operación tan sensible. No juzgo a quienes deciden este enfoque, pero soy muy directo y honesto. Y diría que no, absolutamente no lo haría de esta manera. Creo que es la forma más peligrosa de hacerlo. Y además, no es efectiva. Si realmente quieres avanzar en este tema, necesitas más que unos pocos segundos de un objeto en forma de huevo moviéndose debajo de un helicóptero. Necesitas múltiples testigos corroborando. Debes conocer la ubicación, desenmascarar la operación y revelar el nombre de la corporación involucrada. Yo sé cuáles son. Sé con qué corporación está asociado y qué estaban haciendo. También sé sobre los discos duros y los toughbooks que desaparecieron. Sé exactamente en dónde se perdieron, qué contienen, o al menos tengo una muy buena clara idea de lo que hay en ellos. ¿Puedes decirnos qué hay en ellos?, pregunta Michael. Bueno, contienen información muy detallada sobre estas operaciones que involucran naves de inteligencia no humana y naves fabricadas por humanos en los campos de pruebas donde estaba asignado. He estado en ambos campos de pruebas en el desierto alto del oeste donde trabaja, y lo que es interesante es que en nuestro archivo ya teníamos fotos e información sobre estas instalaciones desde 1994 o 1995, antes de que él siquiera estuviera involucrado. Creo que todavía estaba en la escuela secundaria comenzando su carrera en la Fuerza Aérea cuando nosotros ya habíamos tenido acceso a esta información, así que todo esto ha cerrado el círculo. Sin embargo, por otro lado, es un gran avance tener a alguien que ha sido un operador en los equipos de recuperación. Pero hay otro error enorme y muy peligroso que se cometió: la asociación incorrecta entre las lesiones personales y la radiación de estas naves. Permítanme ser claro, una nave interestelar no utiliza un reactor nuclear. Las naves que usan reactores nucleares son nuestras, son humanas y esto no está en discusión. De hecho, el teniente coronel Hecker, uno de nuestros testigos del proyecto de divulgación, participó en una operación cuando un objeto que era un satélite impulsado por energía nuclear sufrió un fallo y cayó en una zona remota del Yukon en Canadá. Él nos contó que todo esto al respecto fue parte de esta operación,
que se encubrió porque era nuclear y el objeto estaba altamente contaminado. Jake Barber comentó: si hubiera sido radioactivo, nos habrían avisado. Pero pregúntenle a las víctimas del agente naranja en Vietnam si las estructuras de mando militar y corporativa realmente se preocupan por la salud de sus soldados en primera línea. Odio ser cínico, pero aquí hay una llamada de atención. No les importa. Si la gente resulta quemada, muere o se lesiona para cumplir con la misión rápidamente, lo aceptan. Ahora, déjenme desglosar esto. Hay múltiples objetos en el espacio y en aeronaves que son nucleares y están altamente clasificados, no solo por Estados Unidos, sino también por Rusia y China. Hay reactores nucleares en satélites que ocasionalmente fallan, pierden su órbita y caen. Esto se mantiene en secreto para evitar el escándalo público, porque sería como una bomba sucia cayendo sobre alguna parte del mundo. Además, hay experimentos con naves no antigravitatorias humanas que usan reactores nucleares. Cuando estas fallan, el resultado no es agradable, porque nuevamente estamos hablando de energía nuclear. Por último, esta es la tercera categoría, que es la más extraña. Un gran ejemplo de esto es el caso de Cash Landrum en Texas, que ocurrió en la década de 1980. Esta familia, compuesta por un niño de 5 años, su madre y su tía, conducían por la carretera al norte de Houston cuando de repente un objeto extraño descendió emitiendo chispas y energía. No sabían de qué se trataba. No sabía que se trataban de residuos radioactivos. ¿Qué era eso? Bueno, sabemos por Richard Doty, oficial de investigación especial de la Fuerza Aérea, quien era el investigador principal en Kirtland Air Force Base en ese momento, que esto era una nave tripulada fabricada por humanos, proveniente del Área 51 en Nellis. Era una nave extraterrestre cuya tecnología de propulsión y sistema de energía no pudieron hacer funcionar correctamente. Así que, de manera imprudente, le instalaron uno de esos reactores nucleares portátiles. El reactor nuclear portátil falló y expulsó material radioactivo sobre estas pobres víctimas. Hasta el día de hoy, a lo largo de la trayectoria desde esa área en Texas al norte de Houston hasta Fort Hood, probablemente todavía haya material radioactivo. Sé que algunos podrán decir: ¿Richard Doty en serio vas a usarlo como fuente? Entiendo las críticas. Doty es conocido por su trabajo de desinformación, pero cuando lo entrevistamos, y tú estabas presente, Michael, hubo cosas específicas sobre las que ya había sido suficiente para obtener respuestas correctas de él. Además, he escuchado lo mismo en otras fuentes, aunque Doty es el único que lo ha hecho públicamente. Por cada persona que hace una declaración de este tipo en público, generalmente tengo 3, 5 o incluso 10 fuentes que han estado involucradas en proyectos relacionados, donde se usaron reactores nucleares en naves que parecían ovnis, aviones o satélites. Esto no es especulación. El caso del incidente en Texas, conocido como el Cash Landrum, es un ejemplo bien documentado y mediáticamente comprobado, pero durante mucho tiempo la comunidad OVNI utilizó este caso para argumentar que el contacto con naves NHI resultaba en lesiones por radiación, creando miedo y desinformación. Esto me lleva a otro punto importante. Gary Nolan, quien curiosamente en el programa admitió haber trabajado como contratista de la CIA, descubrí que esto de manera difícil hace unos 10 o 12 años, cuando manipuló deliberadamente los resultados de la investigación biológica del humanoide de Atacama. Esto puede probarse. Los principales expertos en secuenciación del genoma del mundo demostraron que los resultados publicados por Nolan, que etiquetaban al humanoide como un feto deformado, fueron falsificados deliberadamente. Hasta el día de hoy no sabemos qué es el humanoide de Atacama, pero está en nuestro archivo y cualquiera puede revisarlo. Lo que sí sabemos es que no era un feto deformado, ya que tenía placas óseas correspondientes a un niño de 6 años, aunque medía solo 15 centímetros. Aquí está el problema. Ahora tienes a alguien quien, bajo contrato de la CIA, realizando investigaciones académicas para probar que los eventos de contactos con UAP, fenómenos aéreos no identificados, conducen a lesiones horribles. Sin embargo, también encontramos documentos de Jacques Vallée que revelan cómo la CIA estaba escenificando eventos de contacto alienígena como parte de su estrategia de guerra psicológica para generar miedo sobre los extraterrestres. ¿Y cuál es la agenda aquí?
Es la misma agenda que expusimos hace más de 30 años y de la que Carol Rosin advirtió, citando a Wernher von Braun, el creador del cohete para Hitler. Von Braun dijo que intentarían crear la ilusión de una amenaza del espacio exterior, y la única forma de hacerlo sería creando evidencia falsa o manipulando la existente para etiquetarla como alienígena cuando no lo es. Por ejemplo, el caso de Lash Landrum fue etiquetado como un evento alienígena, cuando en realidad fue un error humano. Muchas abducciones atribuidas a alienígenas han sido escenificadas por programas encubiertos. Lo mismo ocurre con las mutilaciones de ganado, que a menudo son catalogadas como mutilaciones alienígenas. Sabemos quién está detrás de esas mutilaciones, sabemos cómo las hacen y no tiene nada que ver con extraterrestres ni con inteligencias no humanas. Todo este esfuerzo de guerra psicológica que comenzó desde la década de 1950 sigue en curso hoy en día. Un problema importante es que los denunciantes, que han estado inmersos en proyectos altamente clasificados, al salir al público con información, ven cómo sus declaraciones son distorsionadas y dobladas en esa narrativa falsa. Esto le pasó a Grush y en el evento del National Press Club, que fue visto por 800 millones de personas e incluyó a 22 denunciantes. Este próximo año será el 24 aniversario. En ese evento algunos testigos hablaron sobre instalaciones nucleares donde estas naves aparecieron, como el caso famoso en Minot, Dakota del Norte, donde desactivaron 18 misiles balísticos intercontinentales. Las personas que estuvieron allí nos dijeron que sentían que los extraterrestres querían transmitir un mensaje. Por favor, no destruyan este hermoso planeta. Pero si están tan locos como para entrar en una política de destrucción mutua asegurada, donde si uno lanza, todos lo hacen y el mundo entero desaparecen, intervendremos porque queremos paz y que esta civilización continúe. Eso es lo que dijeron. Sin embargo, luego tienes a alguien como Leslie King que reemplaza esa narrativa y la lleva a CNN y otros medios diciendo que los ovnis representan una amenaza a la seguridad nacional porque están interesados en nuestras armas nucleares. Pero no es cierto. Se tomaron eventos reales, se manipulan los hechos y los medios los convierten en una amenaza de invasión alienígena. Esto ha sido su plan desde hace más de 70 años. Una de las cosas claves que voy a hacer con el podcast es aclarar información legítima. Jake Barber es un patriota, es legítimo, estuvo allí. Pero cuando esa información se distorsiona, ya sea por error, falta de conocimiento o como suelo decir, un poco de conocimiento es algo peligroso, debemos corregirlo. No sé qué ocurrió exactamente en esa producción, pero necesitamos clarificar las cosas porque los riesgos son demasiado altos. Déjame decirte cuáles son los riesgos. Este tema va a salir a la luz, pero si continuamente se desvía hacia estas narrativas falsas, como que el contacto con inteligencias no humanas provoca daños cerebrales, quemaduras y otras lesiones, lo cual no es cierto, ¿quién querría practicar un contacto del quinto tipo? Además, esto podría llevar a los políticos y al gobierno de los Estados Unidos a adoptar una postura bélica o de amenaza a la seguridad nacional, lo cual no debería ocurrir. Necesitamos trasladar este tema a un paradigma pacífico de contacto y diálogo abierto. Estos esfuerzos para distorsionar sutilmente y confundir al público general que puede estar viendo este material en programas de tabloides son extremadamente peligrosos. He sido muy franco con Jake Barber y con otros con los que trabajo. Cuando esto sucede, saldré a aclararlo. No intento ser obstinado, aunque alguien me llamó una vez una roca que no se mueve. Pero esto tiene un propósito singular: crear un camino hacia un futuro humano pacífico, con nuevas tecnologías que no nos desvíen de nuestro estado actual de conflictos regionales, guerras y odios religiosos, solo para reemplazarlos con guerras y conflictos interplanetarios. El tipo de desinformación y manipulación que cambia la narrativa de estamos haciendo contacto a vamos a traerlos y matarlos no es contacto del quinto tipo, C5. Si quieres saber qué es el contacto C5, hay una aplicación, descárgalo y practícalo. Te sorprenderás con lo que ves y experimentas. El mayor secreto que continuamente eliminan de esta narrativa es que los campos de prueba donde Jake Barber ha estado operando no tienen como propósito principal derribar naves extraterrestres.
Su propósito principal es probar las naves hechas por humanos, discos, triángulos y otros objetos desarrollados como por empresas aeroespaciales. Esto lo mencionó de manera indirecta. Te lo diré con total claridad. Ese es el gran secreto, no la parte extraterrestre. El verdadero secreto es que tenemos esas tecnologías. Han sido utilizadas de manera ilegal y continúan siendo usadas ilegalmente, involucrándose en actividades como el tráfico humano, el narcotráfico, el secuestro y el asesinato de personas. Estas operaciones deben ser desmanteladas rápidamente y esa es en realidad la mayor parte del secreto. Los poderes detrás de estos programas encubiertos quieren que todos crean que todo lo extraño o aterrador que ocurre está relacionado con alienígenas, cuando no es así. Esto es parte de la falsa bandera, un elemento clave de la gran mentira. Creo que nosotros, en la comunidad de divulgación, debemos ser muy vigilantes. Aquellos de nosotros que buscamos que la verdad salga a la luz de una manera que contribuya a un futuro hermoso y cree un nuevo mundo, como los extraterrestres le dijeron al coronel Corso, debemos evitar que esto se desvíe hacia un futuro distópico de enfoque militarista. En este momento hay un enfoque militarista hacia los extraterrestres que ha sido encubierto. Pero no sería un avance ni una divulgación si se convierte en un evento manifiesto en el que los gobiernos del mundo se unan en torno a una amenaza alienígena. La idea de que la única forma de lograr la paz en este planeta sea creando una guerra de los mundos no es progreso, amigos míos. Eso es lo que debemos evitar. Es crucial desenmascarar estas narrativas sutiles que mezclan verdades con ideas que introducen la noción de que el contacto con inteligencia no humana resulta en daño. Por ejemplo, en el programa, Jake Barber mencionó un momento hermoso, casi espiritual, que experimentó cuando recuperó un objeto octagonal asociado con inteligencia no humana. Me contó esta historia cuando estábamos en el helicóptero sobre los sitios de recuperación y es una historia maravillosa. Sin embargo, en el programa cortaron esa narrativa para mostrarlo hablando sobre una caja que recogió ya embalada, sin saber lo que contenía. Esa caja, según lo que dijo, le causó enfermedad por radiación. ¿Qué había en esa caja? Era un objeto de inteligencia no humana. Este caso específico involucraba otro caso equivocado de un sistema de propulsión de energía nuclear en miniatura que falló. Intentaron mantener esto en absoluto secreto. Jake no vio lo que había en la caja, pero yo tengo testimonios de testigos del proyecto de divulgación, como el coronel Hecker, que han descrito operaciones de este tipo. Aquí es donde debemos ser capaces de construir el mosaico completo. Para concluir, debemos crear este mosaico de divulgación. Este mosaico debe considerar la totalidad de la inteligencia y la información recopilada de cientos de personas como el señor Barber. Ese es el gran desafío. Cada vez que la información se convierte en desinformación o información errónea, debemos aclararla. Esa es nuestra realidad actual y probablemente seguirá siendo así por un tiempo. Quiero que las personas que siguen lo que hacemos entiendan que esto no se volverá más simple. Habrán intentos constantes de secuestrar esta narrativa, de la misma manera que han secuestrado estas naves extraterrestres para derribarlas, en lugar de practicar el contacto pacífico del quinto tiempo. Siempre habrá intentos de desviar la divulgación hacia conflictos, información falsa y narrativas equivocadas. Debemos estar atentos. Por ejemplo, el hecho de que Gary Nolan esté haciendo algo bajo contrato de la CIA debería hacer reflexionar a las personas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en el ámbito académico hizo algo para la CIA que no estuviera relacionado con algún tipo de manipulación o agenda encubierta? No puedo pensar en ningún caso. Cuando alguien como él dice que están estudiando lesiones graves debido al contacto con inteligencia no humana, la realidad es otra. Está documentado el daño causado por el contacto con naves experimentales humanas. Personas como Jake Barber han resultado heridas o deliberadamente seleccionadas para secuestros, vivisecciones o mutilaciones. Esto es algo completamente distinto, pero con el público sin conocimiento de las capacidades humanas, esto representa una gran responsabilidad. Actualmente,
Lo que se conoce aquí mientras observo la Casa Blanca es un riesgo significativo para la seguridad nacional. Es un problema enorme porque esto saldrá a la luz. Y si lo hago bajo esa narrativa, estaremos a algo equivalente a la Primera Guerra Mundial. Habrá pánico masivo y será 1000 veces peor que el 11 de septiembre o la COVID-19 en términos de los errores que se podrían cometer. He sido tan directo al respecto con los altos funcionarios de la administración entrante. Ahora sí, ¿me escuchan o no? No lo sé. Mi destino en la vida parece ser advertir como un médico de emergencias que dice: aquí están las minas terrestres que te explotarán, pero eso no significa que te vayan a escuchar. Permítanme hacer una analogía. He tenido pacientes con ataques cardíacos masivos, conocidos como asesinos de viuda, y les he dicho: si te vas a morir. Sin embargo, algunos deciden irse del hospital porque no les gusta estar allí, y luego mueren en el estacionamiento o en su casa horas después. Mi experiencia con este tema es similar. Puedo aconsejar, señalar los peligros, pero no puedo obligar a las personas a escuchar. Si lo hacen, genial. Si no, es su responsabilidad. Lo único que podemos hacer es lo siguiente: escriban al presidente entrante, que será inaugurado mañana al mediodía, que ya ocurrió, y también a sus senadores y a su representante de la Cámara de Representantes. Si están en otros países, escriban a sus líderes parlamentarios o quienes sean responsables. Pidan que se implementen contacto pacífico con estas civilizaciones, pero también las órdenes ejecutivas que estamos recomendando para proteger a los testigos, otorgarles amnistía, brindarles protección física y establecer esfuerzos de aplicación de la ley, tanto aquí como en el extranjero, para desmantelar estos programas oscuros que atacan naves extraterrestres y llevan a cabo operaciones de falsa bandera como secuestros y demás. Los miembros del Congreso necesitan escuchar de la gente. Muchos de ellos me han dicho: sí, pero no estamos recibiendo cartas ni peticiones sobre esto, así que asuman la responsabilidad. No puedo hacerlo todo yo solo, mi equipo tampoco. Jake Barber y su grupo están arriesgando sus vidas y son patriotas valientes. Necesitan su ayuda. Nosotros necesitamos su ayuda. Vivimos en una democracia, así que actuemos como tal. Sabemos que la democracia ha sido debilitada, pero quizás sea porque nosotros, el pueblo, no estamos haciendo lo que deberíamos. Deberíamos estar gritando desde los tejados para que esto se haga correctamente. No puedo hacerlo solo, ni un pequeño grupo de personas, ni los denunciantes. Ellos vienen de un entorno muy específico y muy compartimentado. No son expertos en todos los demás aspectos y lo admitirán. Este es un problema enormemente complejo, como un ajedrez multidimensional. Debemos entender eso sobre los denunciantes. No están acostumbrados a lidiar con el caos de los medios, la subcultura ovni y la política. Son operadores especializados y solo podemos esperar de ellos lo que puedan ofrecer, y eso debería ser suficiente. Por lo tanto, lo que haremos a medida que surja nueva información, ya sea en News Nation, CNN o New York Times, será exponer cualquier desinformación que surja. Pero también vamos a tomar la información real, reunirla y luego entregarla a las personas que necesitan verla. Por ejemplo, la información que salió anoche, estamos recopilando las partes clave y yo la estoy proporcionando porque esta noche debo asistir a ciertos eventos en Washington con la mayoría de las personas clave que están entrando a la Casa Blanca. Eso es lo que tengo que hacer. Gracias, Michael, por el pequeño resumen que preparaste. Solo les pido que recen para que todo esto salga bien, y también recen por Jake Barber, su familia y todo su equipo, para que estén guiados hacia las acciones correctas, estén protegidos y que esto sea el inicio de un proceso mucho más amplio de divulgación veraz. Esperemos también minimizar el daño causado por los críticos, los especialistas en desinformación y aquellos que inevitablemente intentarán secuestrar esta información y distorsionarla de maneras poco útiles y dañinas. Debemos tener una distinción clara entre los datos, la información, las evidencias y los testimonios directos de los testigos, y cómo esa información podría ser interceptada y alterada. Sé que sueno muy clínico al respecto, pero tengo que serlo. Tengo que ser muy claro porque de lo contrario, el propósito de todo esto se desvía, se sale de control y toma el rumbo equivocado. Este es nuestro gran desafío. Es mi gran desafío y creo que también es el gran desafío de todos nosotros. Debemos estar vigilantes, siempre vigilantes, mientras todo esto gana velocidad. Con esto concluyo lo que dijo
el Dr. Steven Greer en su tercer episodio del podcast del Dr. Steven Greer. Espero que haya sido de su agrado y se hayan sorprendido tanto como yo, y que haya sido clara la manera en que él separa la información que fue publicada y de lo que podría ser, de lo que no es y lo que sí es. No me queda más que agradecer que hayan llegado hasta acá, a esta parte del video. Espero puedan ahí ayudar compartiendo este video, esta información. Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Explorando los límites entre la realidad y el misterio. Esto es Sigilos Verbales.